Bueno, estamos aquí con otro problemita de vectores. En este ejercicio nos dan tres vectores, F1, F2 y F3, cuyos módulos conocemos, porque le damos al valor A, al valor B y al valor C los valores correspondientes que están aquí, entonces el módulo de cada vector es el que figura aquí. Yo le he puesto la unidad Newton, porque la fuerza es una magnitud física, y toda magnitud física se tiene que expresar mediante un número y la correspondiente unidad. Y la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades es el Newton. Yo no puedo poner 5 nada, porque si no, no se trataría de una fuerza. Bien, entonces, nosotros tenemos estos vectores dispuestos en el vértice de un cubo, y lo que tenemos que hacer es tomarnos los tres ejes coordenados perpendiculares entre sí, el eje X, el eje Y y el eje Z, por ejemplo, los he tomado de esta forma, y luego he dibujado aquí los versores que identifican a cada eje, el versor Y, el J y el K. Sabemos que estos versores, I, J, K, son vectores cuyo valor es la unidad, y sirve para decirnos hacia dónde apunta determinado vector. Es decir, si tiene componente en el eje X, le pondremos la Y; si tiene componentes en Y, pondremos la K; si tiene componente en Z, pondremos la K. Bien, espero haberlo dicho bien, como lo dije muy rápido. Bien, entonces, el vector F1, si observamos, F1, ¿en qué plano está? Está en el plano X, Y, entonces tendrá una componente, yo la voy a dibujar aquí, a ver, con rojo, vamos a hacerlo con rojo. Ese vector F1 tendrá esta componente, vamos a achicarlo un poquito, vale, esa componente en X, y tendrá esta componente en Y, vale. Entonces, ¿cómo podemos escribir ese vector? Pues ese vector lo vamos a escribir así. Vamos a achicar esto, o sea, F1, yo lo puedo escribir como F1X más F1Y más F1Y. Bien, entonces, vamos a observar un poquito. Esto sería vamos a achicar esto. Esto sería F1X y este otro F1Y. O sea, las componentes de este vector serían F1X y F1Y. Bien, como esto esta línea, ¿no?, va desde un vértice al otro vértice, este ángulo es 45 grados. Este ángulo es 45 grados. Por lo tanto, en este triangulito nosotros podemos plantear relaciones trigonométricas seno y coseno para calcular las componentes F1X y F1Y. Si quiero F1X, como es el cateto contiguo al de 45, utilizaré coseno. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. O sea, coseno, vamos a agrandar esto, que quede mejor. Ahora, coseno de 45 grados es F1X entre F1. Y por lo tanto, F1X será F1, cuyo valor es 5 newton, por el coseno de 45, que es aproximadamente 0,71. Entonces, esto me estará dando 5 por 0,71, 3,55 newton. De la misma forma, si quiero calcular F1Y, como es igual que este lado, porque esta figura es un rectángulo, ¿no? Si quiero calcular esto, el cateto opuesto, aplicaré seno de 45. Entonces me quedará seno de 45 grados, será F1Y entre F1. Vale. Si despejo F1Y, me quedará F1, que es 5 newton, por el seno de 45, que también es 0,71, o sea que me da 3,55 newton. De manera que la fuerza F1 yo la puedo escribir de esta manera. La fuerza F1 la puedo escribir como 3,55 I más 3,55 J, Newton.
O sea, he expresado la fuerza F1 a través de sus componentes F1X y F1Y. ¿Por qué son positivas? Porque apunta F1X hacia las X positivas y F1Y hacia las Y positivas. Bien, como necesitamos espacio, esto lo voy a poner aquí arriba y lo voy a borrar. Entonces voy a poner que F1 vale 3,55 y más 3,55 J newton. Vamos a borrar esto. De la misma forma, razonando, podemos sacar la fuerza F2. Pero F2, vamos a observar que F2 tiene esta componente aquí, según el eje Z, y tendrá una componente según el eje Y. Si hago así, y si hago así, F2 tiene componente en el eje Z y en el eje Y. Y también vale lo del ángulo de 45 grados. Entonces, me va a quedar que si planteo coseno de 45 grados, me va a quedar F1. Por ejemplo, si tomo este ángulo de 45 grados, me queda F1 en Z dividido, perdón, F2 en Z dividido F2. Y por lo tanto, F2Z, ¿qué valor tendrá? Tendrá el valor de F2, que es 7 newton, por el coseno de 45 grados, entonces será 7 por 0,71, me da 4,97 newton, y F2I también tendrá el mismo módulo, 4,97 newton. Pero si voy a escribir la F2, tendré que poner, vamos a ver, la componente en Y es positiva, porque va hacia arriba, hacia las Y positivas. Entonces será 4,97J, porque apunta en Y, y la Z es positiva también, porque apunta hacia aquí. Entonces la componente en Z será más 4,97K newton. Listo. Ahora vamos a plantear la fuerza F3. La fuerza F3, si nos fijamos, la fuerza F3 tendrá una componente así, ¿no? En el eje X, si yo hago así, tiene bueno, me quedó un poquito torcido, tendría que haber venido aquí, tendría que haber venido hasta aquí. Eso será la componente en X, y luego tendrá una componente en Z, que llegará hasta acá. Vale. Esta será la componente en X y esta será la componente en Z. Vamos a dibujarla bien, vamos a dibujar la proyección. Y esta será la componente en Z. Muy bien, entonces hacemos el mismo planteo. Es decir, el ángulo será 45, entonces F3X será igual a F3, que es 10 newton, por 0,71, que será el coseno de 45, esto me da 7,1 newton, y F3Z me estará dando 7,1 newton también. Por lo tanto, F3, que la voy a escribir ahí arriba, será en X la componente es positiva, o sea, 7,1 y en Z también es positiva, más 7,1 K newton. Vale. Me pide el módulo de la suma de esas fuerzas, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer primero es encontrar la sumatoria de las fuerzas, es decir, F1 más F2 más F3. Entonces, esa sumatoria de fuerzas me va a quedar F1, 3,55 y más 3,55 J, más F2, que es 4,97 J, más 4,97 K, más F3, que es 7,1 y más 7,1 K. Bien, entonces, vamos a hallar la sumatoria. Agrupamos los términos en Y.
En I que tenemos 3,55 más 7,1 más 7,1 y eso me da 10,65. 10,65 por I. Y en J que tenemos 3,55 más 4,97, 4,97, eso. Y eso me da 8,52 más 8,52 J. Y en K tenemos 4,97, 4,97 más 7,1, más 7,1, y eso me da 12,07, más 12,07 K, Newton. Esa sería la fuerza resultante. Para calcular el módulo de la fuerza resultante, lo que tenemos que hacer es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 8,52 al cuadrado más 12,07 al cuadrado. Y entonces esto me estará dando, vamos a hacerlo, raíz cuadrada de 10,65 al cuadrado más 8,52 al cuadrado más 12,07 al cuadrado, y esto me está dando 18,2 Newton. Ese es el módulo de la suma de estas tres fuerzas. Bueno, espero que se haya entendido. También les ruego una vez más, por favor, vamos a ayudar al canal, a que el canal crezca. Entonces vamos a darle al cuadradito rojo, nos suscribimos, y si queremos seguir recibiendo actualizaciones de los vídeos que voy subiendo, hay que darle también a la campanita. Bueno, estoy muy agradecido a toda la gente que se está suscribiendo al canal, porque es una acción muy altruista, porque con esto nosotros logramos llegar a más personas que, al igual que tú, necesitan aprender estos ejercicios. Muchas gracias. Bien, vamos con el ejercicio número 5, en el cual se nos dan dos vectores U y V. Aquí aparecen unos valores A, B y C. A, B y C tomarán los valores 4, 5 y 7 respectivamente, por lo cual al sustituir A, B y C en cada vector me queda el vector U 6, 8, 8 y el vector V 3, 8, 7. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que 6 es la componente en X del vector, 8 es la componente en Y, y 8 será la componente en Z, y aquí lo mismo, el valor, la componente en X, en Y y en Z. ¿Vale? Bien, entonces me piden encontrar un vector perpendicular a estos dos, y que sea unitario. Entonces yo digo, ¿cómo puedo tener un vector 1 perpendicular a estos dos vectores? Bueno, para eso utilizamos el concepto de producto vectorial de dos vectores. Vamos a escribirlo. El producto vectorial de dos vectores siempre se escribe con una cruz grande, para simbolizar el producto vectorial, o también este símbolo que es menos utilizado, es como una V invertida pero con una pata más corta. El que más se utiliza es este. Entonces, por ejemplo, puedo definir el vector W como el producto vectorial de U por V. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve el producto vectorial? Muy, muy fácil. Colocamos vector V es igual y hacemos un determinante y arriba ponemos los versores I, J y K, que nos darán las componentes de ese vector W en cada eje, y luego ponemos, si yo, ojo que este producto no es conmutativo, es una cosa a tener en cuenta. Si quiero hacer U producto vectorial V, aunque podría haberlo hecho al revés, no importa, por ahí me piden un vector, cualquiera. Entonces, si hago U por V, primero tengo que colocar las componentes de U. Las coloco así, 6, 8 y 8. Cada componente en su lugar, ¿no? Y luego V, que es 3, 8, 7. Muy bien, vamos a resolver este determinante. Primero hago esta diagonal, 7 por 8, 56i, y luego, ¿qué hacemos? Por ejemplo, esta, J por 8 y 3 por 3, porque no puedo repetir ni fila ni columna.
3 por 8, 24J, más 24J, y luego hacemos esta diagonal, 6 por 8 y por K, 8 por 6, 48K, más 48K. Bien, y ahora ponemos un signo de menos, y vamos a hacer esta diagonal, K por 3 por 8, 3 por 8, 24K, más 24K. Luego seguimos, por ejemplo, 8 por 8 y por I, 8 por 8, 64I, más 64I. Luego, J por 6 y por 7, 7 por 6, 42, 42J. Muy bien, procedemos a quitar el paréntesis y nos queda 56I más 24J más 48 por K, menos 24K, menos 64I, menos 42J. Agrupamos términos. Agrupamos términos y, por ejemplo, en I voy a tener 56 menos 64. Eso me está dando menos 8. Y luego, en J, ¿qué tengo? Tengo 24 menos 42. Me da menos 18J. Y luego, en K, tengo 48 menos 24. Eso me está dando más 24K. Muy bien, yo tengo ese vector W que es perpendicular a los otros dos. Entonces, voy a borrar un poquito esto. Y ahora tengo que definir un vector unitario. Encontrar un vector unitario significa encontrar un vector que valga 1, y para eso que sea perpendicular a estos dos, y para eso voy a usar este vector. Voy a definir el vector unitario utilizando el vector W. ¿Cómo? Voy a definir el vector unitario dividiendo el vector W entre su módulo. Entonces este vector yo sé que me va a dar 1 y va a apuntar en el mismo sentido que W, porque aquí hay un signo de igual, que me dice que el sentido de este vector unitario va a ser el mismo sentido que el vector W. Muy bien, entonces primero, como el vector W ya lo tengo, voy a calcular el módulo de W. Para hallar el módulo, simplemente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Menos 8 al cuadrado más menos 18 al cuadrado más 24 al cuadrado, raíz de todo eso, vamos a ver cuánto nos da. Esto lo hacemos en vivo y en directo. Sería 64 más 18 al cuadrado más 24 al cuadrado, y eso nos va a dar 31,04. 31,05 redondeando. Y ahora sí podemos obtener el vector unitario. Vamos a hacerlo con otro colorcito, vamos a hacerlo en lila. El vector unitario U será el vector W, que es menos 8i menos 18j más 24k, dividido 31,05. Así es que, para obtener el vector U, lo que puedo hacer es dividir cada una de estas componentes entre 31,05. Entonces, menos 8 dividido 31,05 me está dando menos 0,26, menos 0,26 y redondeando. Luego el otro también va a ser negativo y va a ser igual a 18 dividido 31,05, me da 0,58J, y el otro va a ser positivo y será 24 dividido 31,05, me estará dando 0,77K. Y ejercicio terminado. Hemos encontrado un vector unitario
perpendicular a estos dos. Una cosa, le puse al vector unitario la misma letra que U, no se confundan, ¿no? Aquí podría haber usado otra letra, pero es que normalmente para los vectores unitarios usamos la letra U. Mejor dicho, podríamos decirle al teacher que aquí podría haber puesto otra letra, ¿vale? Otra letra porque después usamos U normalmente para los vectores unitarios. Bueno, espero que se haya entendido, y si tienen alguna duda, consulten, y no se olviden de lo que siempre les digo. Ahí, dale al cuadradito rojo, suscríbete, así me ayudas a que el canal crezca y todos podamos seguir aprendiendo. Bueno, muchas gracias.